calidad de examinador externo, el doctor Jesús Valverde, de la Universidad de Extremadura. Todos los académicos e investigadores mencionados anteriormente cuentan con una amplia trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional en sus respectivas áreas de conocimiento. Las etapas para la lectura de la tesis estarán distribuidas de la siguiente manera. Primero, la candidata expondrá hasta en un tiempo de 45 minutos los lineamientos más importantes de su trabajo de tesis, que corresponden a formulación general del problema, antecedentes teóricos, los métodos y técnicas de análisis, resultados y conclusiones. El ministro de FE solicitará comentarios y preguntas a cada integrante del tribunal evaluador, a las cuales la estudiante dará respuesta. Y en tercer lugar, seguidamente el tribunal evaluador deliberará en privado la calificación obtenida en el examen de grado, por lo que la candidata y el público presente deberán hacer abandono de la sala. La calificación obtenida será comunicada públicamente. Recuerdo también que, de acuerdo a nuestro reglamento, los conceptos para la evaluación son entre 5 y 5,99, aprobado; entre 6 y 6,49, aprobado con distinción; y entre 6,5 y 7, aprobado con distinción máxima. ¿Bien? Vamos a dar inicio entonces de esta forma a la presentación que hará la candidata, a quien entonces le vamos a ceder la palabra para que comience su presentación. Adelante, Susan. Muchas gracias. Antes de comenzar me gustaría saber si se escucha bien. Perfecto. Ok, vamos a comenzar entonces con esta defensa de tesis. Antes que nada, primero agradecer al Fondo de Investigación ANID y también al Fondo Irregular 12 311 36, quienes ayudaron a hacer esta investigación. Aquí está el índice de la exposición, que pueden ver acá, y vamos a comenzar por el planteamiento del problema. Y vamos a comenzar hablando de los antecedentes contextuales que han sucedido en nuestro país con respecto a las tecnologías y su integración en el aula. Desde los años ya 90 o fines de los 90 es que se ha intentado integrar, ¿no es cierto?, las tecnologías en las clases, ¿no es cierto?, regulares, con el proyecto de enlaces primeramente, ya a mediados del 2016-2017 con la programación de programación ciudadana digital, y más adelante con los lenguajes digitales, que fue un plan para poder integrar el pensamiento computacional desde los primeros niveles hasta cuarto medio. En los últimos años también se han integrado diversos manuales sobre inteligencia artificial para poder aplicarlos en nuestras aulas. Y pese a esto, pese a que desde ya hace más de 20 años que están intentando integrar tecnologías en la educación, los resultados que hemos tenido respecto a esta área no han sido prometedores. Se afirma que los estudiantes tienen un nivel básico, ¿no es cierto?, del conocimiento tecnológico, tanto en el CIMSETIC como en la prueba de ISIL de 2018, y también en varios estudios de el caudal léxico que afirman que tienen un vocabulario básico sobre tecnología. Lo último que se midió fue en el informe PISA del 2022, donde los estudiantes tuvieron un logro también básico en áreas de pensamiento computacional. Y el año pasado también se midió esta área de forma más profunda en el PISA del 2025, pero los resultados los vamos a tener recién en 2026. Entonces, bajo un conocimiento básico que tienen los estudiantes sobre la tecnología, es que el Ministerio y otras agencias recomiendan poder desarrollar metodologías innovadoras en el aula, incorporando TICs, para poder promover también habilidades del desarrollo del siglo XXI. Y una de las maneras en donde se pueden incorporar tanto habilidades TIC como habilidades del siglo XXI podría ser mediante el desarrollo de juegos digitales, que esta es una actividad altamente constructivista y donde involucra a los estudiantes en un proceso complejo para poder también desarrollar conocimiento tecnológico y estas habilidades que se necesitan tanto en la sociedad actual. Sin embargo, cuando uno vislumbra los antecedentes empíricos,
se puede ver que las experiencias donde se crean juegos digitales son enfocados netamente en investigadores o en experiencias con universitarios. O sea, ellos son los que crean los juegos digitales para aplicarlos en su experimento o intervenciones. Aquellas experiencias que se han hecho con estudiantes escolares en primaria y en secundaria han sido bien acotadas y generalmente son para poder exponer las experiencias de forma mucho más cualitativa. En Chile sí hubo una experiencia donde se desarrollaron juegos digitales en un taller que se llamaba Mi Taller Digital, que se impartió entre el 2012 y el 2019, pero no se midieron habilidades del siglo XXI y tampoco se reportó la experiencia a grandes rasgos. Por lo tanto, bajo esta mirada, el Ministerio busca poder desarrollar habilidades del siglo XXI en las aulas, pero estas generalmente no se desarrollan en las aulas y en las clases regulares, sino que en taller extraprogramático. Y eso implica que los estudiantes no están desarrollando estas habilidades que son necesarias para la sociedad actual y para poder tener a futuro profesionales ingeniosos, creativos y críticos. Por lo tanto, hay una problemática en el modelo de enseñanza actual chileno donde no se están desarrollando estas habilidades en el aula. Por otra parte, se cree que al integrar tecnologías, estas habilidades se van a desarrollar más o también se va a desarrollar mejor el aprendizaje. Y es por eso que las escuelas han invertido tanto en poder digitalizar sus aulas. Sin embargo, no hay pruebas sólidas que demuestren que la tecnología tiene un efecto alto en el aprendizaje, y eso lo dicen estamentos internacionales como la UNESCO. Por lo tanto, el problema acá es que las investigaciones y las intervenciones suelen centrarse en la TIC como la principal herramienta, o sea, son tecnocentristas y no se centran en cómo se aplican o en las metodologías que se necesitan para poder integrar las tecnologías en el aula. Por otra parte, si se sabe que el diseño de juegos digitales o de prototipos digitales es efectivo, generalmente tienen un modelo o un proceso que no está bien estructurado y es confuso para los estudiantes porque los que sí existen son profesionales, pero no adaptados en el aula. Por lo tanto, tampoco en las revisiones que se han hecho se han encontrado un modelo validado donde se puedan desarrollar juegos digitales con estudiantes escolares. Los modelos que sí se han ocupado de manera profesional es el ciclo de vida de desarrollo videojuegos o GDLC en sus siglas en inglés. Pero esto está, como ya les había dicho, enfocado en el ámbito profesional por Radamani Wigyani, y Romero lo adaptó pero para estudiantes de posgrado. Por lo tanto, no ha habido una adaptación de este modelo para estudiantes escolares. Y es aquí donde vemos el objetivo de este estudio, que es poder adaptar este modelo al ámbito escolar y poder medir el conocimiento tecnológico de los estudiantes que desarrollan juegos digitales, así como habilidades del siglo XXI que son pensamiento computacional y pensamiento creativo, y además poder develar las experiencias de los estudiantes cuando son creadores tecnológicos. Así también tenemos los objetivos específicos de este estudio, que en primer lugar es diseñar y validar este modelo para luego aplicarlo, ¿no es cierto?, a los estudiantes. Y una vez que se aplique a ellos, poder explorar las experiencias que tienen los estudiantes con un rol de creadores tecnológicos, así como comparar el efecto de este modelo en las habilidades del siglo XXI, como es el pensamiento computacional y creativo en estudiantes que desarrollan videojuegos versus los que no desarrollan videojuegos, y también comparar el tipo de vocabulario que tienen estos grupos, si es que cambia antes y después de la intervención. Por lo tanto, se develan las siguientes hipótesis investigativas. Primero, que el modelo es válido, ¿no es cierto?, para estudiantes de secundaria, que existen diferencias entre los grupos creadores y no creadores en el pensamiento creativo y computacional, asimismo como la diferencia entre el índice de disponibilidad léxica, o sea, las palabras de los estudiantes, y que las palabras cambian luego de una intervención donde los estudiantes son desarrolladores tecnológicos. También de aquí sale el supuesto investigativo de la parte cualitativa, donde se van a develar nuevos conceptos y categorías que van a emerger a partir de la experiencia de los estudiantes como creadores tecnológicos. Vamos con el marco teórico de esta investigación. Para poder posicionarnos, nosotros vamos a ver el concepto de juegos como aquellos que son reglamentados, ¿no es cierto?, y que tienen un objetivo claro. Esto está desarrollado por Kalinois, ya que los juegos en la era digital sí tienen objetivos y sí tienen reglas. Y aquí nosotros podemos hacer distinción de dos grandes conceptos,
Primero, de videojuego, que se refiere a todos aquellos juegos comerciales y que están enfocados netamente en la diversión, ¿no es cierto?, de los usuarios. Y por otro lado tenemos juego serio, que vendrían siendo estos juegos que están enfocados en el aprendizaje, pero no necesariamente en la entretención. Para esta investigación nosotros nos vamos a referir a juegos digitales porque este concepto abarca ambos términos, ¿ya? Por otro lado, cabe recalcar que cuando se implican videojuegos en el aula hay diversas metodologías, que aquí podemos distinguir dos. Uno, de la aplicabilidad, o sea, de cuando se integran videojuegos o juegos digitales en el aula. Y esto está fundamentado por Vanek con el aprendizaje digital basado en juegos, quien afirma que al integrar videojuegos o este tipo de tecnología aumenta la motivación, mejora habilidades del siglo XXI y también potencia el aprendizaje. Y esto es aún más potenciado cuando los estudiantes son desarrolladores tecnológicos. Y por otro lado tenemos la gamificación, que es tomar conceptos de los juegos para traerlos, ¿no es cierto?, al aula o al mundo real. Son elementos que se traen al quehacer del aprendizaje, pero que pueden ser digitales o tal vez no. Cuando las personas comenzaron a jugar videojuegos ya en los años 80, empezaron a tener distintos roles que estaba asociado a los juegos digitales. Entre estos está primero el rol de los usuarios, que vendrían siendo aquellos que son partícipes de jugar juegos digitales, y que cuando se aplica en el aprendizaje se afirman con los estudios que hay un aumento en la motivación, en el compromiso y también en el desempeño académico, siempre y cuando se aplique con un objetivo pedagógico claro. Por otro lado, tenemos los espectadores digitales, que vendrían siendo todos aquellos grupos que observan a otros jugar, ya sea vía streaming o en retransmisiones, ¿no es cierto?, de gente que está jugando, y que se afirma también en los estudios que cuando se observan juegos se puede contribuir al aprendizaje activo, ¿no es cierto?, mediante esta experiencia de ser visualizadores. Y el último grupo vendrían siendo los creadores digitales, que son los que tienen un mayor nivel de involucramiento, son aquellos que modifican o crean juegos, y que cuando esto se aplica, ¿no es cierto?, en el aprendizaje, hay una participación mucho más activa y un aprendizaje mucho más profundo y el desarrollo de habilidades, ¿no es cierto?, mucho más complejas. Hay diferentes modelos para desarrollar videojuegos. Sin embargo, muchos se enfocan en el diseño y la evaluación, pero de forma teórica, ¿ya? Los modelos que había mencionado anteriormente del modelo GDLC, tanto de Radaman y Guillanes, son aquellos que operacionalizan la creación, o sea, me dan paso a paso de cómo poder llegar a un producto final, ¿ya? Sin embargo, de los modelos que son mucho más teóricos, vamos a destacar el modelo de Hunig, el MDA, porque tiene una alta aplicabilidad de poder ser operacionalizable, ¿no es cierto?, para procesos de creación. Por otro lado, hay diferentes teorías que están a la base de este modelo GDLC, ¿ya? Que posicionan al estudiante como un creador, ¿no es cierto?, y está asociado a la independencia intelectual de Mark Prensky o a la teoría de la revolución tecnológica de Michael Dertouzur, como la reflexión de la epistemología virtual o la creación de Simon Papert, así como también el conocimiento individual aportado por Le Moyne, y también aportando con autonomía desde la epistemología de la complejidad de Edgar Morin. Esto está mucho más profundamente explicado en el escrito. Este modelo podría influir en diferentes variables que son las que se van a medir en este estudio. Primero, en el conocimiento tecnológico, también en habilidades del siglo XXI como lo son el pensamiento computacional, pensamiento creativo, y obviamente en la experiencia al darle al estudiante un rol novedoso que es el de creador digital. Comenzando por el pensamiento computacional, lo define Wing como aquella habilidad para poder resolver problemas imitando como si lo hiciera una computadora. Y bajo los marcos de Brannan y Resnick, esto se puede operacionalizar mediante conceptos computacionales como son las secuencias, los bucles, los eventos, etc. Las prácticas computacionales, que son el iterar, el depurar, el abstraer, entre otras, y también las perspectivas computacionales, que es expresar, cuestionar y conectar. Cuando se investiga sobre pensamiento computacional, generalmente con escolares, se hace a grandes rasgos con experiencias con robots o software o vivencias en mundos virtuales inmersivos o bien con actividades desenchufadas para los más pequeños, ¿ya? Y aquí hay algo importante que aportar,
porque el pensamiento computacional generalmente en los estudios tiene una brecha de género. Eso quiere decir que los hombres tienen un mayor puntaje en esta área que las mujeres. Sin embargo, esta brecha se va acortando a medida que hay un mayor nivel de involucramiento, ya sea con uso de juegos digitales o con inteligencia artificial. Por su parte, el pensamiento creativo lo define Torrance como aquel fundamento creativo, ¿no es cierto?, de la cognición humana, y que él mismo con Guilford lo desglosan en diferentes dimensiones. Tenemos primero la flexibilidad mental, que es la capacidad de poder pasar de una temática a otra. También la originalidad, todas aquellas ideas innovadoras que puede tener una persona. La elaboración, que vendría siendo el nivel de detalle pensado o ejecutado. Y también la fluidez, que es la cantidad de ideas que se le puede ocurrir, ¿no es cierto?, a una persona. Por su parte, el conocimiento tecnológico en esta investigación se va a medir mediante la disponibilidad léxica. La disponibilidad léxica son todas aquellas palabras que se vienen a la mente cuando hay una temática clave. Esto se llama centro de interés, que cuando es nombrado, entonces se viene a la mente un caudal léxico. ¿Ya? Eso se le llama disponibilidad léxica. En Chile se han hecho múltiples estudios de disponibilidad léxica, pero generalmente están enfocados en otras áreas, pero en tecnología han sido muy poquitos. Y aquellos que se han enfocado en tecnología se han tomado medidas con estudiantes de pregrado y también con docentes en ejercicio que también tienen un conocimiento o un léxico en realidad básico con respecto a las tecnologías en esta área. La experiencia vívida del estudiante como creador tecnológico se va a enmarcar bajo dos teorías. Primero, la del aprendizaje experiencial de Kolb, que afirma que la experiencia es un proceso cíclico, ¿no es cierto?, en donde las personas que viven experiencias tienen un aprendizaje más profundo a través de la observación, la reflexión, ¿no es cierto?, y también experimentar. Y también la teoría de flujo de Csikszentmihalyi, que también se le llama la teoría del aprendizaje óptimo, que son aquellas experiencias donde las personas se inmersen en estas actividades, tal que pierden la noción del tiempo y están muy interesadas. También aportan, ¿no es cierto?, a un aprendizaje mucho más profundo según estos autores. Y obviamente de aquí van a surgir diferentes componentes socioemocionales, ya que en los estudios previos donde los estudiantes han sido creadores digitales, afirman que favorece el compromiso, la motivación, la colaboración, entre otros componentes. Para hacer un resumen de manera global, es que estos diferentes ámbitos vistos en el marco teórico van a aportar a este modelo en diferentes niveles. Tenemos, por ejemplo, el nivel epistemológico, que es cómo se construye el conocimiento, teniendo una construcción de un aprendizaje activo y tomando a los creadores como pensadores complejos. También el nivel experiencial, ¿no es cierto?, con los aportes de Kolb y Csikszentmihalyi en las teorías de la experiencia. A un nivel pedagógico, posicionando al estudiante como el centro de la experiencia y al docente, ¿no es cierto?, como un acompañante, y también con la parte colaborativa entre los participantes. Y todo esto se operacionaliza mediante el diseño y creación de juegos digitales con una estructura clara, cíclica, basándose en el modelo GDLC y el MDA de Junic. Vamos con la parte del método. Este estudio está desde un enfoque mixto, ya que vamos a hacer una parte cuantitativa y cualitativa, donde se busca converger ambos resultados para tener una visión más holística, ¿no es cierto?, de las respuestas, con un diseño anidado concurrente, mayoritariamente cuantitativo, ya que va a ser un cuasi experimento con un pre y post test con varios grupos de experimentales y un grupo de control, y con un diseño fenomenológico hermenéutico, ya que se va a develar las experiencias de los estudiantes mediante la narración escrita con los diarios de vida, mediante esa técnica. Hay dos fases investigativas que tuvo esta investigación. Primero la fase 1, que fue la fase de diseño y validación del modelo, en donde se hizo un prepiloto y un piloto, y luego la validación, ¿no es cierto?, por experto y todo el proceso que conlleva. Y una vez que el modelo fue validado, se llevó a cabo con la aplicabilidad para poder ver su efectividad en la fase 2, donde se aplicó a estudiantes escolares entre séptimo y cuarto medio. Los participantes fueron conformados mediante un muestreo no probabilístico intencional debido a la viabilidad, ¿no es cierto?, de los participantes.
Y en la fase 1 estuvieron principalmente enfocados en el establecimiento número 1, que era un establecimiento particular subvencionado de Penco. Aquí se hizo la fase, ¿no es cierto?, de validación con 49 estudiantes de último año de enseñanza media, 28 estudiantes en el grupo prepiloto y 31 estudiantes en el grupo piloto, donde finalmente 21 tuvieron todas las pruebas contestadas. Y la fase 2 se llevó esta experiencia en 3 establecimientos, el mismo establecimiento de antes, de Penco, en un establecimiento municipal de Talcahuano y un establecimiento subvencionado de Talcahuano. Cada uno aportó con diferentes grupos que los voy a aclarar ahora, en donde aquí en esta tabla podemos ver la cantidad válida de estudiantes que participaron. En primera instancia, los grupos de los creadores participaron de 15 sesiones de esta experiencia de creación de juegos. El grupo de los usuarios participó de 4 sesiones donde ellos jugaron los juegos que creó el primer grupo. Luego tenemos a los estudiantes espectadores, que tuvieron 2 sesiones donde visualizaron los juegos. Y también tenemos un grupo control que no participó, ¿no es cierto?, de ninguna experiencia. Cabe recalcar que tanto el grupo creador, usuarios y espectadores están enmarcados en los grupos experimentales, pero están con un mayor y menor nivel de involucramiento en la experiencia. Y tenemos un grupo control. Las técnicas e instrumentos que se usaron para la validación primero. Mostramos acá lo que se utilizó para la validación por jueces expertos, que esta es una matriz creada por Maquilón, donde se conforma por 44 ítems agrupados en las dimensiones que él afirma son necesarias para validar intervenciones. Y también tenemos la encuesta de evaluación de la sesión, que esta se le aplicó a los participantes del prepiloto y el piloto para que evaluaran cada una de las sesiones, que constó de 11 ítems y de 4 preguntas abiertas. Para poder comparar los grupos, se utilizó para medir el pensamiento creativo el test de pensamiento creativo de Torrance, que constó de 3 juegos que duraban 10 minutos cada uno, que tiene un nivel de confiabilidad del 0.71, que está validado al español, y este se tenía que hacer de forma a papel y lápiz, porque también tenía lápices de colores y otros implementos. Y tenemos también para medir el pensamiento creativo, el test de pensamiento creativo de Román González, que consta de 28 ítems que se podía hacer de forma digital o en papel y duraba aproximadamente 45 minutos de aplicación. Para medir la disponibilidad léxica, se hizo mediante el test de disponibilidad léxica, que constaba de un test que es ampliamente utilizado, donde en 2 minutos las personas tienen que escribir todas las palabras que se vengan a la mente respecto a una temática o centro de interés. En esta ocasión las temáticas fueron tecnologías, videojuegos y programación. Esto también se tomó en un pre y un post-test. Y para poder develar la experiencia de los estudiantes como creadores tecnológicos, se utilizó una bitácora del estudiante donde ellos podían escribir su experiencia al finalizar cada una de las sesiones, ¿ya?, enmarcada en la técnica de historias de vida. El procedimiento de la primera fase constó primero de una revisión de literatura para poder hacer un diseño inicial del modelo, que constó de 10 sesiones. Este modelo se aplicó en un prepiloto con 28 estudiantes y con sus opiniones y las encuestas que se le aplicaron, se hizo un refinamiento de este modelo, teniendo un modelo de 15 sesiones, el cual pasó primero por 10 jueces expertos, 7 nacionales y 3 internacionales, para luego aplicarlo a un grupo piloto de 31 estudiantes, que ya habíamos dicho que 21 fueron los que contestaron todas, ¿no es cierto?, los instrumentos. Y una vez teníamos sus opiniones, nuevamente se hizo unos arreglos al modelo y se hizo los análisis para la validación final, teniendo por cerrado la primera fase. Una vez que se validó el modelo, este se aplicó al grupo de los creadores, que fueron 15 sesiones, en 2 etapas. Primero, en el 2024, en el establecimiento número 1, con estudiantes de séptimo, octavo, primero, segundo y cuarto medio, y en 2025 en un establecimiento 2 con un tercero medio, que vendría siendo el grupo que faltaba, ¿ya?, siendo estos 2 establecimientos muy similares. Una vez que estos estudiantes terminaron su experiencia y tenían ya los juegos creados, estos juegos pasaron a los estudiantes que eran usuarios, que en 4 sesiones ellos vieron la parte teórica, ¿no es cierto?, de la creación de juegos, y luego jugaron los juegos creados para terminar haciendo un gameplay, que vendría siendo un video de ellos jugando el juego.
Esto se realizó entre abril y mayo del 2025 en un tercer establecimiento con estudiantes de entre séptimo y cuarto medio. Y estos videos que hicieron el grupo de los usuarios pasó al tercer grupo de los espectadores, que en 2 sesiones vieron la parte teórica de cómo hacer videojuegos, pero ellos observaron los videos gameplay para después poder dar una retroalimentación de los juegos, ¿ya? Esto se hizo entre junio y julio en el establecimiento número 2 con estudiantes de entre séptimo y cuarto medio. Y finalmente el grupo control, que no tuvo ninguna participación con creación ni visualización de los juegos, y se tomaron sus muestras en abril el pretest y julio el posttest en el establecimiento número 2. El análisis cuantitativo se hizo para el objetivo número 1, para poder hacer la validación con estadística descriptiva, y obviamente el análisis de contenido utilizando Excel y JASP. Para dar cumplimiento con el objetivo 3 se utilizó estadística inferencial con diferentes tipos de estadígrafos como Udemann-Whitney o ANOVA, dependiendo si es que los datos eran paramétricos o no. Y para dar cumplimiento con el objetivo 4 se utilizó el índice de disponibilidad léxica y diferentes software para poder analizar, ¿no es cierto?, los grafos. Se utilizó JASP, Gephi y Excel. Y para el análisis cualitativo se utilizó la técnica del análisis temático inductivo, siguiendo los parámetros de Brown y Clerk, donde se hizo primero una lectura, ¿no es cierto?, de las 15 sesiones de todos los relatos de los estudiantes, para luego hacer una codificación y agrupamiento temático de las 15 sesiones, y luego sesión a sesión para ver qué se develaba en cada una de aquellas de forma individual y poder ver el progreso de los estudiantes con su experiencia. Las consideraciones éticas que se tuvieron en esta investigación: primero, en el marco ético y legal, esta intervención fue aprobada, ¿no es cierto?, por el comité de la universidad, y también contó con protocolos de contacto con las instituciones, en donde se tomó contacto con los colegios, con los directivos, para luego dar paso a las firmas, ¿no es cierto?, de los consentimientos éticos. También se les informó tanto a los estudiantes como a los padres y también al grupo escolar de los posibles riesgos mínimos que tenía esta intervención, de los beneficios y también de las retribuciones que se le iban a hacer a las instituciones. Hubo protección de los participantes, obviamente, con la firma de los consentimientos y asentimientos, e informando de su participación voluntaria y también del anonimato de los datos. También cabe recalcar que hubo objetividad en el análisis de los datos, ya que en el análisis de la creatividad se capacitó un grupo de psicólogos para que ellos pudieran evaluar los test de los estudiantes, y también se capacitó a los docentes que participaron con el modelo para que ellos lo aplicaran en sus clases. Bueno, vamos a ver los resultados que salieron de esta investigación. Primero, con el primer objetivo, el diseño y validación. En primera instancia se hicieron revisiones sistemáticas, metaanálisis y revisión de literatura, en donde emergieron varias publicaciones, tanto en revistas indexadas como en capítulos de libros. Y de aquí nosotros pudimos develar este modelo, que es el cual nos basamos para poder hacer el primer prototipo del modelo GDLS escolar de 10 sesiones. Este fue aplicado a 28 estudiantes, ¿no es cierto?, de último año de enseñanza media en 2022. Y los resultados de este prepiloto, aquí tenemos la tabla donde se ve la evaluación que hicieron los estudiantes de la sesión, en donde de una escala de 1 a 7 calificaron en promedio las 10 sesiones con un puntaje de 5.19, que es mediano. También ellos afirmaron en las respuestas abiertas que había faltado tiempo y que también faltaba guía, ¿no es cierto?, que ellos necesitaban muchos mayores tutoriales, etc. Sin embargo, también pudieron crear estos juegos que son maravillosos, y pueden encontrarlo también en el escrito y también en mi página web, que tienen que ver con diferentes temáticas, ya que la temática de crear juego era libre, pero era para contribuir en el aprendizaje de los compañeros más pequeños o de su mismo nivel. Bueno, una vez que tuvimos estos resultados, hicimos un rediseño del modelo, donde tomamos el modelo inicial y le agregamos la teoría de la mecánica dinámica y estética para poder hacer mayor guía, ¿no es cierto?, hacia los estudiantes, junto con la utilización de los gameplay para ir probando la parte digital de los juegos. Y es así como surge el modelo final, el segundo prototipo, que es el modelo GDLS escolar de 15 sesiones, el cual está distribuido en 4 etapas. En una la etapa inicial, donde se capacita un poco a los estudiantes en cuanto a programación.
Luego tenemos la etapa de preproducción, que es desde la sesión número 2 a la 7, en donde aquí podemos ver que está inserto el modelo MDA, donde los estudiantes diseñaban las mecánicas, dinámicas y estéticas de forma manual y después con un gameplay. Y también la etapa de producción, donde todo esto que ellos habían hecho de forma concreta se llevaba a la digitalidad, haciendo diferentes prototipos y autotesteos, cotesteos y testeos masivos. O sea que ellos probaban los juegos entre ellos y se iban retroalimentando, para finalmente en la etapa de postproducción preparar el juego para su lanzamiento. ¿Qué resultó de esta validación? Por parte de los jueces que evaluaron este modelo, hay una interpretación del coeficiente de validez de contenido como excelente en todas las dimensiones que aporta Maquilón para las intervenciones. Y por parte de los estudiantes calificaron el modelo final con un 6.17 que está calificado de muy bueno, ¿no es cierto? Aumentando en un punto con respecto al modelo de 10 sesiones. También se aplicaron en este segundo grupo del piloto pre y post test preliminares del pensamiento computacional, donde salieron diferencias significativas en el pre y el post test para todas las dimensiones, y también el de pensamiento creativo, que también salieron con diferencias significativas. O sea, aumentó el puntaje tanto del pensamiento computacional como creativo para este grupo. Y también crearon 8 juegos más de diferentes áreas temáticas. Con respecto al objetivo número 2, o sea, una vez que esto ya se aplicó, vemos aquí las experiencias de los estudiantes con el proceso de creación. Como había dicho antes, se analizaron todas las bitácoras de los estudiantes de las 15 sesiones y se hicieron una categorización transversal, que fueron las que están resultando aquí en esta tabla, donde las categorías centrales son motivación, desafío, frustración y satisfacción, autoeficacia, que la podemos visualizar mucho mejor aquí en esta red de codificación. De la motivación emergieron subcategorías como la colaboración, el descubrimiento. De la satisfacción y autoeficacia también superación, orgullo. Y del desafío y frustración, falta de conocimientos, conflictos grupales o dificultades técnicas. La evaluación de las percepciones, porque una vez que se hizo el análisis completo, se empezaron a analizar sesión por sesión, se pudo develar lo siguiente. En una etapa inicial hubo mucho mayor motivación, ya que era una actividad novedosa, ¿no es cierto?, entretenida para los estudiantes, pero ya en los niveles intermedios, en las sesiones del medio, comenzaron a aparecer las dificultades, las frustraciones, pero también la resiliencia de los estudiantes. Y al finalizar, hubo mayor sensación de logro, de validación y orgullo de los estudiantes. Aquí podemos ver la evolución de una forma un poco más gráfica, en donde vemos en celeste la motivación de los estudiantes, que comenzó alta, bajó en las sesiones intermedias y volvió a subir al finalizar las sesiones. Por su parte, la frustración, que está en naranjo, comenzó baja y aumentó en las sesiones del medio, para luego bajar nuevamente en las sesiones finales. Y la satisfacción comenzó baja y esta fue creciendo a medida que iba pasando las sesiones. Esta es la parte de las experiencias. Con respecto al objetivo número 3, que era aplicar este modelo y poder, ¿no es cierto?, medirlo en distintos grupos, cabe recalcar que el grupo de los creadores pasaron 15 sesiones, pero el grupo de los usuarios fueron 4, ¿ya?, en donde los estudiantes pasaron de forma teórica la creación de juegos y luego jugaron los juegos, y los estudiantes espectadores, que fueron 2 sesiones, que son las sesiones reducidas para estos grupos. Con respecto al pensamiento computacional, se puede develar acá los estadígrafos descriptivos, en donde el puntaje del grupo creador fue visualmente mucho más alto que los demás. Sin embargo, igual se hizo un análisis ANOVA de Welch para comparar cómo habían comenzado estos grupos de forma inicial, y no hay diferencias significativas. Eso significa que en el pensamiento computacional todos comenzaron con un mismo nivel. Luego se hizo una comparación entre los grupos con una ANOVA mixto de 2x4 con respecto al tiempo, o sea, el pre y el post test, y con los 4 grupos que fueron los que participaron en esta intervención, ¿ya?, donde hubo diferencias significativas entre los grupos, intra los grupos y también entre el grupo y el tiempo. En cuanto al análisis del pre y el post, hubo un aumento significativo de los puntajes del pensamiento computacional entre el pre y el post de forma general, pero viendo un post hoc para ver aquellos grupos donde fue más significativo, se ve acá que
en el grupo de los creadores tuvo un crecimiento más significativo respecto a los otros grupos de forma general, pero ya viéndolo de forma mucho más específica, fueron el único grupo que aumentó con respecto a su pretest con su post-test, ¿ya? Y también se destaca que ellos fueron los que en el puntaje post-test tuvieron puntajes significativamente más altos en comparación a otros grupos. Se quiso también saber a qué se debía, ¿no es cierto?, este aumento de puntaje. Por lo tanto, se hizo un modelo predictivo, una regresión lineal, con el puntaje post-test como variable dependiente y el puntaje del pretest, el grupo de intervención, el curso y el género como posibles predictores, ¿ya? Que aquí podemos ver un resumen del modelo que afirma que hay una relación fuerte, ¿no es cierto?, y un poder explicativo elevado en este estudio, considerando y explicando un 54,7% las diferencias del puntaje de post-test, cuyos predictores fueron los siguientes que están acá, que tuvieron mayor peso predictivo, que fue el nivel de comienzo, ¿no es cierto?, el pretest, pertenecer al grupo de creador y también pertenecer a cuarto medio, que fueron los que tuvieron mayor peso en las predicciones de este aumento de puntaje en los post-test. Con respecto al pensamiento creativo, se hizo el mismo camino de análisis, donde aquí podemos ver los estadígrafos descriptivos, en donde el grupo creador tiene también visualmente un aumento mucho más significativo. En este caso también se hizo una ANOVA de Welch para ver cómo partían los grupos, y en este caso sí hubo diferencias significativas, donde podemos ver acá que el grupo control partió con un puntaje significativamente más alto que los demás. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, hay que tomarlo con cuidado en la interpretación de los datos. Se hizo una comparación, ¿no es cierto?, entre el grupo también con un análisis ANOVA de 2x4, donde hubo diferencias significativas entre el pre y el post-test, o sea, hubo un aumento de general del pensamiento creativo, pero haciendo un análisis post-hoc nos damos cuenta que el grupo de los creadores y de los usuarios fueron los que significativamente tuvieron puntaje más alto a nivel global. Y viéndolo de forma más específica, el grupo de los creadores y de los usuarios fueron los que aumentaron significativamente sus puntajes del pre y post-test, y también fueron los mejores en el post-test, que fueron los grupos que tuvieron mayor nivel de involucramiento. También haciendo un modelo predictivo, se hizo también una regresión lineal para saber las variables que tenían peso, ¿no es cierto?, en estos puntajes del post-test de la creatividad, en donde hubo una relación moderada y con un poder explicativo mediano, en donde los predictores fueron específicamente pertenecer al grupo de los creadores y haber tenido un pretest más alto, ¿ya? Estas fueron las variables que tuvieron mayor peso predictivo en los puntajes finales del pensamiento creativo. Con respecto al objetivo número 4, que es analizar, ¿no es cierto?, el índice de disponibilidad léxica de los estudiantes de su vocabulario, podemos ver acá que en todos los centros de interés hubo un aumento tanto del promedio de palabras como el índice de cohesión, que quiere decir que las palabras se afianzaron, o sea, se empezaron a aparecer mucho más que en el pretest respecto al posttest. Con respecto al centro de interés de tecnología, en esta tabla podemos ver los resultados del pretest y del posttest, y aquí, ¿no es cierto?, viéndolo de forma más gráfica con un grafo, podemos ver que el vocabulario no cambió mucho de forma general, que las palabras más frecuentes son computador y celular, y es donde tienen mayor conexión. Pues ustedes pueden ver, hay una línea más gruesa entre estas dos palabras, que quiere decir que un estudiante primero escribió computador y después celular, o celular y después computador. Viéndolo de forma general, antes de la intervención, podemos ver que las palabras en todos los grupos se parecen mucho, teniendo computador y celular como las palabras con mayor índice de disponibilidad léxica. Y acá podemos ver también los grafos de cada uno de los grupos, en donde las palabras se parecen mucho entre los grupos, no hay gran diferencia. Sin embargo, en el post-test, aquí nosotros ya vemos después de la intervención, las palabras siguen pareciéndose mucho entre ellas, pero en el grupo de los creadores la palabra computador cohesionó mucho más, y en comparación a los otros grupos que bajó el índice de disponibilidad léxica. Ahí podemos destacarlo, y aquí podemos ver la parte gráfica de las palabras post-test, ¿ya?, que también vemos que se parecen mucho entre sí. Con respecto a videojuegos, podemos ver acá las primeras 20 palabras del pre y el post-test, en donde destaco que aquí las palabras del GDB, Mecánica y Roblox Studio son palabras que se utilizaron
en la creación de juegos digitales. Y aquí en el grafo del post-test aparece GDD, que es Game Design Document, que es un documento que se realiza cuando uno crea juegos digitales. Aquí está, antes de la intervención, el vocabulario, donde lo que más decían los estudiantes, se parecían mucho a las palabras, pero era Minecraft, Roblox y Free Fire. Aquí podemos ver sus grafos, en donde Roblox y Minecraft tienen mucho nivel de clúster, o sea, de conexión. Pero en el post-test podemos destacar aquí en el grupo de los creadores que aparecen las palabras como GDD, Roblox Studios y Mecánica, palabras que en los otros grupos no aparecen. Y aquí los podemos ver, ¿no es cierto?, de forma más en los grafos, en donde destacamos el clúster entre GDD y Mecánica. O sea, los estudiantes que participaron de la creación estaban más ligados a poder escribir primero GDD y luego Mecánica, que esto no aparece en los otros grafos. Es importante destacarlo. Y respecto a programación, pasó algo muy parecido. En el pretest no aparecían palabras respecto a lo que era programación como tal, pero sí apareció en el posttest script, Scratch, que aquí podemos verlo, ¿no es cierto?, en los grafos del pretest y el posttest. Podemos ver antes de la intervención que los estudiantes relacionaban la programación con computador y código, fueron las palabras mayormente disponibles, pero si ustedes leen, también tenemos palabras de ofimática como Word, Excel, PowerPoint, en donde podemos ver que los estudiantes relacionan la programación con herramientas computacionales como Excel, Word, PowerPoint y otras. Aquí nosotros podemos ver en los grafos que se parecen mucho, ¿no es cierto?, estas palabras, y que en todos los grupos el Word y Excel estaban muy ligados. Pero después de la intervención, en el grupo de los creadores aparecieron palabras como script, Scratch, bloques, hacker y PPT, PowerPoint, que a pesar de ser ofimática, se utilizó mucho también para la creación de juegos y por eso también apareció altamente disponible acá, ¿ya? Y acá están los grafos de los grupos, en donde podemos ver que en el grupo de los creadores apareció un clúster entre código y script, algo que no se ve en los demás grafos. O sea que los estudiantes que crearon juegos, después de código, inmediatamente se venía la palabra script, que es parte, ¿no es cierto?, de la creación de juegos digitales. Bueno, ¿qué podemos discutir de esta investigación? Con respecto al objetivo 1, es que el modelo se valida, ¿no es cierto?, como un modelo pedagógico estructurado y converge con otros estudios donde también se ha aplicado el GDLC a posgrado, que afirma que la percepción de los estudiantes mejoró con respecto a su creación y su nivel también de creatividad emergió durante el proceso creativo. Sin embargo, diverge de otros estudios, ya que este modelo, cuando se aplica con estudiantes escolares, difiere de estudios donde se aplican la misma experiencia pero sin ningún modelo de base, ¿ya? Y también vemos cómo son experiencias puntuales y no algo que pueda ser transferible a clases como es esta metodología. Con respecto al segundo objetivo, vemos que emergen experiencias de los estudiantes y categorías que son mucho más realistas que en otros estudios, ya que converge en que cuando se realizan experiencias de creación, afirman también otros estudios que estas son altamente motivadoras, que generan más compromiso, que fortalece la autoeficacia, etc. Pero a diferencia de estos estudios es que con el modelo y en esta intervención sí documentamos la parte compleja de la creación de juegos digitales, cosas que no se ven en otros estudios, que sí es un proceso que a los estudiantes puede ser frustrante, pero que también es satisfactorio, ¿ya? Entonces los estudiantes cuando crean videojuegos ya saben que es un proceso que no es fácil. Con respecto al pensamiento computacional, podemos ver que el puntaje aumentó mucho más en aquellos estudiantes que tenían mayor nivel de involucramiento en la experiencia. Y esto también converge con otros estudios donde los estudiantes también se les midieron el pensamiento computacional, pero con programación visual o con robótica o también en creación de juegos. Pero diverge en que en este modelo se aplicó no solamente en el área de matemática y robótica, sino que los estudiantes crearon juegos de diferentes áreas, ¿ya? Y tampoco depende del software que yo esté utilizando, sino que depende de la metodología. Por lo tanto, esto es un marco totalmente transferible.
Y también cabe destacar el aporte en la equidad de género, ya que el género no fue un predictor y tampoco hubieron diferencias. Por lo tanto, este modelo también actúa como un mecanismo de equidad para las estudiantes. Con respecto al pensamiento creativo, también se devela que la creatividad no va a depender de la exposición de la tecnología, sino que de la creación con la tecnología. Y esto converge con otros estudios donde afirman que, por ejemplo, la cultura maker, del hágalo usted mismo aplicado en pedagogía, aumenta también el proceso creativo y también la exposición de las TICs. Sin embargo, como habíamos dicho esto antes, las TIC no es el centro de esta metodología, sino que es más bien el proceso creativo, y diverge también ya que este es un proceso que midió antes y después de una intervención, cosa que tampoco se ha visto mucho en otras intervenciones, ¿ya? Y también con el objetivo 4 vemos que se reconfigura los conceptos de tecnología, sobre todo con videojuegos y programación. Este estudio converge con otros estudios que también midieron el centro de interés de tecnología, donde también para docentes y estudiantes de pregrado fueron las palabras más disponibles computador y celular. Aquí coincidimos, ya siguen siendo computador y celular las palabras más disponibles, pero en este caso podemos ver que a diferencia de otros estudios, sí se puede haber una especialización léxica cuando hay intervenciones, ¿ya? Como lo es la exposición a ser creadores tecnológicos. Conclusiones y perspectivas. Podemos concluir entonces que el modelo GDLC está validado y que puede transformar el aprendizaje cambiando el rol a los estudiantes a ser creadores digitales, aumentando en el pensamiento computacional, el puntaje de pensamiento creativo y también especializando el lenguaje y develando la experiencia como algo más complejo que solamente motivador. Asimismo, se da cumplimiento con los objetivos específicos, ¿no es cierto?, que eran diseñar, ¿no es cierto?, y validar el modelo. Está validado. Vemos que sí hay diferencia entre los grupos que crearon versus los que no crearon, que sí hay un cambio en el vocabulario y que también no solamente hay un aumento en la motivación, sino que también es un proceso complejo. Por lo tanto, este es un modelo que no solamente queda en una idea, sino que está empíricamente probado. Como limitaciones y proyecciones, primero ver el alcance de este estudio, que fue en un grupo específico de estudiantes, específicamente de la 8ª región. La muestra no fue probabilística y obviamente tampoco hubo una medición de variables socioemocionales, ya que estas fueron las que emergieron de la experiencia. Por lo tanto, sería interesante como perspectiva poder medir estas variables de forma más profunda y también replicar esto en otros colegios y otros niveles, ¿ya? También en formación docente. Y también ver la posibilidad de poder hacerlo con y sin tecnología, ya que como esto, lo principal es el modelo, se podría aplicar con estudiantes de básica, quizás con creación de juegos de mesa, por ejemplo. Aquí están mis referencias y en honor al tiempo, rápidamente también vemos en los anexos la productividad académica que he tenido en este tiempo de estos 4 años, ¿no es cierto?, de doctorado, con publicaciones en revista, capítulos de libros y ponencias de congreso, así como siendo ganadora de los premios Piral en 2023 y como expositora también en 2024 de la Peonza de Oro con este proyecto. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan, por